Hare Krishna, buenas tardes, mi nombre es Karunia Nitai Das, estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar con la lectura del verso, del texto del Bhagavad Gita, tal como es traducido y comentado por nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quiero agradecer a los organizadores de este espacio para el estudio de esta ciencia y filosofía que es el Bhagavad Gita, agradecer por la gentil invitación, especialmente a Chitra Prabhu, quien cordialmente me ha invitado a participar en esta ocasión como disertante para leer y juntos repasar, estudiar estos conceptos filosóficos. Bien, también agradezco a los oradores previos, a todos los oradores que muy expertamente nos iluminan semana tras semana con sus expertas disertaciones acerca de esta filosofía. Y por supuesto también agradezco a todos ustedes quienes muy decididamente, muy dedicadamente siguen este espacio y otros espacios más para el estudio de los libros de nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bien, en esta ocasión se me ha asignado la lectura, el estudio del texto número 9 del capítulo 9 del Bhagavad Gita, titulado El conocimiento más confidencial. Antes de comenzar de lleno ya con la lectura del texto asignado, vamos un poquito a contextualizar para tener una idea, para ubicarnos, para situarnos cómo va hasta este punto la conversación, qué temas se van discutiendo, de qué más o menos trata este capítulo que, digamos, relativamente estamos comenzando. Este capítulo tiene 32 textos, estamos en el número 9. Entonces, desde el capítulo anterior, el capítulo 8 y los capítulos anteriores, en especial hasta el texto número 6, que es la primera parte del Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita está compuesto por 18 capítulos. Los primeros 6 capítulos que ya se han repasado trata especialmente del conocimiento acerca de la diferencia que existe entre el alma y el cuerpo. El conocimiento acerca del alma es un conocimiento necesario para empezar nuestra vida espiritual, pero ese conocimiento trata más, en esos capítulos se trata más el conocimiento acerca del alma y la diferencia que existe con el cuerpo, ¿no? El espíritu y la materia. A partir del capítulo 7, y especialmente el capítulo 7 y el capítulo 9, que de por sí tienen temas afines, tienen temas comunes, ya se va a hablar un conocimiento más confidencial. Se dice que es más confidencial porque este conocimiento ya tiene que ver con conocimiento acerca de la verdad absoluta. Es conocimiento ya acerca de la verdad absoluta. Y el conocimiento de la verdad absoluta empieza por conocer sus energías y gradualmente ir evolucionando hasta penetrar en los misterios más profundos de la comprensión acerca de Dios. Bien, ahora, este capítulo 9 es aún mucho más confidencial porque nos presenta conocimiento acerca del Ananya Bhakti, es decir, acerca del Bhakti impoluto, el Bhakti sin mezcla. La palabra Ananya significa sin tener ningún otro objetivo. Ananya, sin ningún otro objetivo, es decir, el Ananya Bhakti es el Bhakti en donde el devoto adora única y exclusivamente a Krishna. Ese conocimiento se está expresando en este capítulo y ese conocimiento comienza por el proceso de oír. El proceso de oír. Entonces, al principio de este capítulo, del capítulo 9, el Señor va a exponer la condición, ya que es un conocimiento más profundo, como se menciona en el mismo
título del capítulo, el conocimiento más confidencial. Como es un conocimiento más confidencial, el Señor va a explicarle en el texto número 1 de este capítulo la condición necesaria para poder recibir ese conocimiento. Y allí el Señor le dice, Idan tu te guhyataman prabhakshami anasuya ve gyana vigyana sahitan yatua mokshashe asubat. Es decir, el Señor le está diciendo a Arjuna que como tú nunca me envidias, eso es el requisito. Anasuya significa envidia. Como tú nunca me envidias, te voy a explicar este conocimiento, Gyana Vigyana, este conocimiento y esta comprensión, mediante los cuales te vas a ver liberado de todos los sufrimientos de la existencia material. Entonces, esa es la condición que está estableciendo Krishna, ya que es un conocimiento más confidencial, es un conocimiento que ya apunta a entender a la suprema personalidad de Dios, entendiendo primero la relación que existe entre sus energías y Él. Entonces el Señor pone las condiciones, tiene que haber condiciones. Entonces el Señor dice que la primera condición es que no tiene que haber envidia, o por lo menos no tiene que haber una actitud adversa, francamente adversa hacia el Señor. Tiene que haber una actitud de humildad, sumisión, de apertura por este conocimiento. Si bien es cierto, de plano, tal vez no se pueda ser un amigo de Krishna, pero se debe tener por lo menos la actitud abierta para poder asimilar este conocimiento. Y esa actitud es la actitud de no envidia, anasuya ve. Ya que el Señor va a revelar esto que es Guhyataman, y dantute Guhyataman. La palabra Guhyataman significa lo más confidencial. Entonces, para recibir lo más confidencial, el Señor dice que no tiene que haber envidia. De esa manera, uno va a recibir Gyana Vigyana Sahitan, este conocimiento y esta comprensión. La comprensión, el conocimiento es el conocimiento que recibimos del Shastra, y la comprensión es la revelación, lo que va germinando, lo que se va produciendo dentro de nuestra conciencia. Para que ello ocurra, no tiene que haber envidia. Gyana Vigyana Sahitan Yatyatue Mokshase Asubat. Te verás liberado con este conocimiento de todos los sufrimientos de la existencia material. Bien, primer texto del capítulo 9. Luego, el Señor le está explicando que este conocimiento, que es tan confidencial, es lo más elevado. Y el Señor le da el calificativo de el rey de la educación, Raya Vidya Raya Guhyan. Pavitran Idan Utaman, Pratyaksha, Bhagaman Dharmyam, Susukan Kartum Avyayam. Ya que es lo más elevado, el Señor dice que es Raya Vidya, es el rey de la educación, el rey del conocimiento, Raya Vidya, Raya Guhyan. Guhyan, ya mencionamos, es lo más confidencial. Pavitran Idan Utaman, es lo más puro que existe. Pavitran Idan Utaman, es lo más elevado, lo trascendental. Entonces, dice que este conocimiento es el rey de la educación, es lo más confidencial, es lo más puro que existe y brinda una percepción directa, Pratyaksha Bhagaman Dharmyam, una percepción directa del ser. Por lo tanto, es la perfección de la religión. Y se practica, dice el Señor Krishna, Susukan, con mucha alegría. Es decir, no solamente dice Sukha, sino dice Susukan. Es decir, cuando se antepone el prefijo su, es para reafirmar, para resaltar lo que viene después, ¿no? Como cuando se dice Sudurlava. Durlava significa difícil, y Sudurlava, muy difícil. En este caso, Susukan, es decir, extremadamente feliz, muy feliz. Es un proceso que es lo más elevado y se practica con mucha felicidad, con mucha alegría. Bien, entonces, le va a revelar este conocimiento porque no lo envidia, el conocimiento más elevado, pero también está la otra cara de la moneda. Personas que, por el contrario, no tienen ninguna fe en este conocimiento, que son adversos hacia la suprema personalidad de Dios. Por eso en el texto 3, Él les dice, Ahradana Purusha, Dharmasya Parantapa, Aprapyaman Nivartate, Mrityu Sansara Varmani. Ahradana, la palabra Asrada significa fe, y lo opuesto, Asradana Purusha, Purusha, las personas que no tienen fe
en este proceso de servicio devocional, que no tienen fe en las Escrituras, dice el Señor Supremo, nunca me alcanzan, nunca me logran, nunca llegan a mí, porque no tienen ninguna fe. Cuando se habla de fe, no se habla de una fe ciega, una aceptación ciega, sino que se habla de una fe práctica, una fe realizada. Esas personas, por mucho que se les instruya, se les diga, se les hable acerca del servicio devocional, acerca del Señor Supremo, siempre tienen una actitud adversa. No tienen la mínima fe en un proceso espiritual, en un proceso religioso. Específicamente no tienen fe en el servicio devocional. Entonces, si aquel que era amigo, aquel que no tenía envidia de Krishna, logra la liberación del cautiverio material, aquel que lo envidia, aquel que no tiene fe, obtiene justamente lo opuesto. Mrityu samsara varmani. Mrityu samsara, el ciclo repetido del nacimiento y muerte. El camino, vuelve a la senda, Varmani, senda, el camino del nacimiento y muerte repetido. Vuelven a nacer en diferentes especies de vida o dentro de este mundo material para seguir experimentando este ciclo de nacimiento y muerte. Bien, luego, a partir de ese punto, en los textos 4 hasta el 10 prácticamente, el Señor va a ir revelando ya conocimiento directo acerca de Él, a través de entender la relación que existe entre el Señor y su energía, entre Krishna y su energía, entre el Señor Supremo y sus diferentes energías. Por eso, en ese verso contiene en esencia lo que es la doctrina Achintya Veda Aveda Tattva. El Señor en el texto 4 le dice a Arjuna, Mayata tan idan sarvan jagat avyakta murtina madestani sarva bhutani nachahante suavastita. Krishna le dice que Mayata tan idan sarvan, yo me encuentro presente en todo este universo a través de mi avyakta murtina. Avyakta murtina significa avyakta no manifestado, murtina mi forma. A través de mi forma no manifestada me encuentro presente en todo este universo. Madestani sarva bhutani, todos los seres están en mí. Madestani sarva bhutani, sarva bhutani, todos los seres están en mí. Madestani, situados en mí. Madestani sarva bhutani nachahante suavastita. Sin embargo, dice Krishna, yo no estoy en ellos. Nachahante su avastita. Aunque todo descansa, dice Krishna, refiriéndose a este mundo, a esta energía, todos los seres están en esta energía, están situados en esta energía. Aún así, dice el Señor, yo no estoy en ellos. Yo me encuentro presente en todo este universo. Inconcebible, inconcebible. Por eso decimos, es el sustrato, la esencia de la filosofía de Achintya Veda Aveda Tattva. Achintya, inconcebible. Aveda, Veda, igualdad y diferencia simultánea entre el Señor y su energía. Achintya Veda Aveda Tattva. Entonces el Señor está expresando en el texto 4 que Él está presente en el universo mediante su avyakta murtina, mediante su aspecto paramatma. El Señor penetra cada átomo de esta creación y está presente dentro de cada entidad viviente mediante su aspecto no manifestado. Nosotros no podemos, avyakta significa que no podemos percibirlo con estos sentidos, pero aún así el Señor está presente en toda su creación, en toda su energía. Sin embargo, aunque todos los seres están descansando sobre su energía, Él no está en ellos, dice. Es decir, el Señor se encuentra aparte de todo. Y el siguiente verso, de acuerdo a Srila Baladeva Vidyabhusana, presenta una aparente contradicción, porque aquí en el texto 4 el Señor está diciendo que todos los seres están descansando en su energía, y en el texto 5 comienza diciendo que, sin embargo, todos los seres no descansan en Él. Aparente contradicción, pero no es así. Lo que ocurre es que cuando el Señor Supremo dice que todos los seres no descansan en Él, se refiere a que el Señor no está
sosteniendo directamente toda esta creación, sino que esta creación se sostiene gracias a sus energías. Las energías del Señor se expanden por todo el universo. Por eso es que en el significado, me parece, si no me equivoco, en uno de esos significados, Srila Prabhupada está citando el texto, hay un texto del Vishnu Purana que hace mención a eso, justamente, Ekadesha stitosya agner yosta vistarini yata parasya brahmana shakti tatedan akilan yagat. Es una analogía que demuestra cómo el Señor Supremo, que todo lo que encontramos en el universo es solamente una expansión de la energía del Señor, y el Señor, aunque se encuentra en un punto, por así decirlo, distante, aún así todo el universo está penetrado con su energía. De la misma manera, por eso se dice Ekadesha en un solo lugar, Ekadesha stitosya stita, situado en un solo lugar. ¿Qué cosa? Agner, un fuego. De la misma manera en que un fuego situado en un punto expande su luz, su luminosidad a una gran distancia, de la misma manera, todas las energías de Krishna, Parasya Brahmana Shaktis, todas las energías del Señor Supremo, se encuentran desplegadas por todo este universo, y de esa manera a todos los seres, tanto móviles como inmóviles, todo lo creado descansa sobre él, pero no directamente en él. Por eso en ese significado, si no me equivoco, Srila Prabhupada está presentando el ejemplo de Atlas. Dice Srila Prabhupada, Atlas, en la mitología griega, Atlas soporta el universo entero, y se lo ve a Atlas así como haciendo mucha fuerza para soportar el peso del universo. Pero Srila Prabhupada dice, no, ese ejemplo no se puede aplicar en relación con Krishna, porque Krishna no está haciendo ese tipo de esfuerzo. Toda la creación descansa en su energía. Y aunque está en su energía, y aunque él está presente mediante su Avyakta Murtina, él está aparte de todo. Para entender eso, el Señor pone el ejemplo, pone una analogía en el siguiente verso, en el texto 7, en el texto 6, perdón, presenta la analogía de cómo el viento que sopla por doquier, el viento que sopla por todas partes, descansa sobre el cielo, ¿no? Descansa sobre el cielo, pero aún así el cielo se mantiene aparte de las acciones del viento. El viento sopla por todas partes, pero no puede ir más allá del espacio. El espacio resulta ser una especie de límite en donde el cielo puede hacer todos sus movimientos. Aunque el cielo contiene al viento, aún así el cielo se mantiene aparte e indiferente de las acciones del viento. Y luego en el texto 7 y 8 el Señor presenta la relación que Él tiene con la creación y la destrucción. Él dice que todo esto que es su creación, al final va a ir hasta Él. Y en el siguiente verso dice que nuevamente Él va a producir todo esto, este ciclo de creación y destrucción. Todo eso está de una u otra manera siendo supervisado, como es confirmado en el texto 10, todo eso está siendo supervisado, y todo ese trabajo que él está realizando, todo eso depende de él. Ahora bien, aquí ya nos vamos acercando ya al texto que vamos a discutir en sí. Aquí puede surgir la pregunta: ¿cómo es que Krishna realiza todo este trabajo? Porque la creación, mantenimiento y destrucción en sí es un trabajo. Todo esto es un trabajo, todo esto de crear, hay una enorme maquinaria desplegada para todo esto. Hay una enorme maquinaria atrás de cada cosa. Es como cuando nosotros, por ejemplo, podemos recibir un producto X, pero atrás de ese producto hay toda una maquinaria, todo un proceso. Como por ejemplo una gaseosa, ¿no? Nos bebemos la gaseosa y ya está, pero en realidad atrás de esa botella hay toda una fábrica enorme, y hay todos unos procesos físicos, mecánicos y químicos para producir esa botellita. Entonces, atrás de lo que nosotros percibimos existe una
enorme maquinaria. Y todo eso involucra, por supuesto, un trabajo. Ahora, la pregunta que surge es, si todas las criaturas en este mundo que realizan un trabajo quedan atadas, ¿cómo es que el Señor Supremo no queda atado por toda esta labor? Entonces, de allí, de acuerdo a Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, en su comentario a estos versos, él explica que el texto 9 va a resolver esa interesante e importante pregunta. Bien, entonces, ahora sí, vamos a leer el texto número 9 del capítulo 9. Leemos el sánscrito o la transliteración del sánscrito original. Luego vamos a leer, como es corto, es breve, leemos rápidamente, traducción palabra por palabra, y luego la traducción que da Srila Prabhupada este verso con su significado, y finalmente haremos una breve explicación de acuerdo a nuestras capacidades. Al final también ustedes pueden ir colocando preguntas o algún comentario si desean hacerlo, y también, por supuesto, algún tipo de corrección de darse el caso, ya que, por supuesto, todos somos estudiantes de esta ciencia trascendental. Ahora me ha tocado fungir como disertante, como orador, pero también soy un estudiante de esta ciencia trascendental. Bien, entonces el texto dice lo siguiente, texto 9. Veo primero si hay algo. Tenemos allí Madre María Eugenia y Madre Úrsula, que es Madre Unmada Vidaini de Vidasi. Hare Krishna, muchas gracias. Bien, el texto dice lo siguiente: Na chamantani karmani ni bad nanti danam yaya udasinabad asinam asaktam tesu karmashu. Na, nunca, cha, también, man, a mí, tani, todas esas, karmani, actividades, ni bat nanti, atan, dananyaya, o conquistador de riquezas, udasinabat, como neutral, asinam, situado, asaktam, sin atracción, teshu, por ellas, karmashu, por las actividades. Traducción y significado que da nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Oh Dhananjaya, todo este trabajo no puede atarme. Yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Significado: no se debe pensar en relación con esto que la suprema personalidad de Dios no tiene ninguna ocupación. En su mundo espiritual Él siempre está ocupado. En el Brahma Samhita 5.6 se afirma: Atmaramasya tasyasti prakrityana samagama. Él siempre está dedicado a sus actividades espirituales eternas y bienaventuradas, pero Él no tiene nada que ver con estas actividades materiales. Las actividades materiales las están dirigiendo sus diferentes potencias. El Señor siempre es neutral en las actividades materiales del mundo creado. Esa neutralidad se menciona aquí con la palabra udasinabat, aunque Él controla cada minúsculo detalle de las actividades materiales, no obstante, se encuentra situado como si fuera neutral. Como un ejemplo para ilustrar esto, pensemos en un juez de la Suprema Corte sentado en su estrado. Por orden de él, se está llevando a cabo tantas cosas. Alguien está siendo colgado, alguien es encarcelado, y a alguien más se le otorga una enorme suma de dinero. Pero aún así, Él es neutral. Él no tiene nada que ver con toda esa ganancia y pérdida. De modo similar, el Señor siempre es neutral, aunque Él tiene su mano en todos los campos de las actividades. En el Vedanta Sutra 2.1.34 se declara: Vaisamya Nairinye Na, es decir, que Él no está en medio de las dualidades de este mundo material.
Él es trascendental a esas dualidades y Él tampoco está apegado a la creación y aniquilación de este mundo material. Las entidades vivientes adoptan sus diferentes formas en las diversas especies de vida según sus acciones pasadas y el Señor no interfiere en ello. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Putale Srimate Yaya Pataka Swami Nitiname Namacharya Padaya Nite Kripa Padaya Gaura Kata Madaya Nagaram Karne Mukan Karoti Vachalam Pangunan Gayate Girinja Kripatan Aham Bande Sri Gurundi Nataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vancha Kalpatarubhya Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Tat Sat. Bien, entonces nuestro texto dice: Oh Dhananjaya, todo este trabajo no puede atarme, yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Tenemos a Ramapriya Das también, Hare Krishna. No sé si es mi hermano espiritual de aquí de Ecuador, pero Hare Krishna, reverencias. Muchas gracias por estar aquí también. Bien, entonces dice el verso: Oh Dhananjaya, todo este trabajo no puede atarme, yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Entonces Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dice que este verso es la respuesta a la pregunta de que si todo trabajo ata en este mundo, si cada persona se ve atado, ¿cómo es que el Señor Supremo no queda atrapado también por todo este trabajo? La respuesta se da aquí, es que dice el Señor que Él siempre permanece desapegado. Es decir, lo que ocasiona el enredo en las acciones es el apego por los actos, el apego por los resultados, pero el Señor siempre permanece desapegado, aunque Él está presente, como se dijo anteriormente, mediante Avyakta Murtina, aunque todo esto estos diferentes procesos son su energía, descansan en su energía, Él permanece aparte. Todos estos procesos, Yanma, Dyasya, Yata, como empieza el Srimad Bhagavatam y el Vedanta Sutra, Yanma, Dyasya, Yata, la creación, manutención y destrucción, todo esto descansa o es realizado a través de sus diferentes potencias, pero Él siempre permanece totalmente desapegado. Él no se involucra, Él no tiene nada que ver. Por eso al final del significado, Srila Prabhupada está diciendo que todas las acciones que se ocurren en este mundo están ocurriendo por la propia voluntad de cada entidad viviente. El Señor permanece neutral, permanece indiferente a todas ellas. Por eso se le da el calificativo que se menciona aquí de Udasina Bhat, es decir, Él permanece neutral, Él permanece indiferente porque Él no se involucra. Todo esto es como una gran maquinaria, como decíamos, y esta maquinaria, aunque está funcionando tan perfectamente, todos los procesos que encontramos en este mundo material están funcionando prácticamente en forma automática, en forma tan perfecta, pero todos estos procesos están también proporcionando diferentes resultados. Por esos resultados no tienen que ver directamente con Él, sino la responsabilidad recae directamente en las entidades vivientes. Y aunque Él no es responsable directo, aún así Él permanece siempre como el supervisor de todo lo que ocurre aquí. Por eso en el texto siguiente empieza diciendo Mayadhyaksena Prakriti, es decir que Mayadhyaksena significa Mayami, Adi, desde arriba, Aksha, ojos. Él está supervisando siempre todo, pero Él no se involucra porque ya sus energías están haciendo todo el trabajo. Como en una fábrica, todos los procesos ya funcionan automáticamente, pero aún así el dueño desde su lugar, desde su posesión, es el que está controlando absolutamente todo.
pero siempre Él se mantiene totalmente desapegado. ¿Por qué es desapegado el Señor? ¿Por qué se dice que Dios es desapegado? Porque Dios no necesita nada. Porque Dios es autosatisfecho. Por eso acá Srila Prabhupada está citando un verso del Brahma Sanghita que empieza, la cita empieza con Atmaramasya. Atmaramasya significa autosatisfacción, autosatisfecho. Es decir que, como en el verso del Bhagavatam, tal vez ustedes recuerdan también ese famoso verso del primer canto del Bhagavatam que define a la personalidad de Sukadeva Goswami, famoso verso, Atma Ramas Chamunayo Nirgranta Purukrame Kuruanti Ahitokim Bhaktin Itam Bhuta Gunohari. Entonces, un Atma Rama es una persona autosatisfecha, Atma, auto, de su propio ser, Atma Rama, satisfacción, es decir, encuentra satisfacción en su propio ser. Entonces, Atma Ramasya, así es el Señor, es autosatisfecho. El Señor es totalmente desapegado porque Él no tiene nada que ganar con esta creación. No tiene absolutamente nada que ganar. Él es autosatisfecho. Si el Señor tuviera algo que ganar de este mundo, entonces se pondría en tela de juicio, se pondría en duda su capacidad de ser un ser autosatisfecho, de ser independiente. De ser independiente. En el Bhagavatam también encontramos que al principio, en el primer texto, se habla de esa capacidad de ser independiente del Señor, de que Él, a pesar de que está involucrado en todos estos procesos de creación, manutención, de destrucción, y a pesar de que Él está involucrado en esta creación directa o indirectamente, Yanmadya Asya Yata Itaratas Charte Suavigya Suarat. Yanmadya Asya Yata Itaratas Chartesu Itaratas. Es decir, está involucrado directa o indirectamente en esta creación, pero aún así Suarat. Él es Suarat, totalmente independiente. Él no depende de esto. Él no tiene nada que conseguir con esta creación, porque si tuviera algo que conseguir, si él tuviera algún deseo, ese deseo involucraría una carencia en la verdad absoluta. Y esa carencia ya rompe el concepto de ser Dios. Ya dejaría de ser el Dios supremo y sería alguien dependiente de algo más. Y Dios tiene que ser, por supuesto, un Atmarama, autosatisfecho, independiente, como dice el Bhagavatam, Suarat, totalmente independiente. Porque ocurre que muchas veces cuando realizamos un trabajo, cuando hacemos alguna labor, nos volvemos dependientes de ese trabajo. Nos volvemos dependientes de esa empresa que estamos construyendo, que estamos elevando. Nos volvemos dependientes. Dependemos. Así, todas las criaturas en este universo dependen, incluso los semidioses. Los semidioses también son dependientes. No solamente los seres humanos dependemos de fuerzas superiores como los semidioses. Los semidioses también dependen de las ofrendas. Por eso es que en el capítulo 3 recordemos que se decía, ¿no?, que Dios ha creado este mundo para que mancomunadamente, conjuntamente, vivan felices los seres humanos y los semidioses a través de recibir todo lo necesario de parte de ellos, pero ellos también necesitan nuestras ofrendas. Por eso es que a veces podemos ver que hay pequeños enfrentamientos, ¿no?, por justamente estas ofrendas. A veces hay ciertas rivalidades, ¿no? Todos quieren ser parte, todos quieren recibir parte de lo que se ofrece como sacrificio, porque ellos también se vuelven dependientes. Pero Dios es totalmente independiente de toda su creación, porque Él es totalmente desapegado. Él crea este universo material no por una necesidad, porque esa necesidad refleja una carencia. Cuando necesitamos algo significa que nos falta algo. Si no, no lo necesitásemos, ¿no? O sea, estuviéramos satisfechos. Si necesito algo es porque no lo tengo. Hay una carencia. Entonces Dios dejaría de ser Dios. Entonces Krishna, la suprema personalidad de Dios, no tiene ningún deseo. Ahora, alguien se puede preguntar, entonces, ¿para qué creó este universo?
no lo crea por su deseo, lo crea por el deseo de la Jiva. La Jiva quiso disfrutar independientemente de Dios. En un momento ella mostró su indiferencia hacia el servicio del Señor, se mostró indiferente y esa indiferencia la condujo a este mundo. Y precisamente para esas jivas que tenían esa inclinación al disfrute independiente, al disfrute sin incluir a Dios, entonces por esa razón y por el deseo de la jiva, por la voluntad de la jiva, es que el Señor Supremo arma toda esta creación. Pero Él la crea, la produce, la sostiene, la mantiene para complacer a la jiva, no para complacerse Él mismo. Porque Él es autosatisfecho. Y aunque Él no se involucra, aunque Él no tiene nada que ver con las actividades que ocurren en este mundo material, Él siempre es muy activo, pero Él es muy activo en el mundo espiritual. Es decir, en Goloka, en Vaikunta, Él siempre está realizando innumerables, ilimitadas actividades, siempre es muy activo. Él no es un Dios que está allí simplemente sentado en un trono decidiendo quién se va al cielo, quién se va al infierno. No, eso es una presentación bastante pintoresca de lo que hace Dios. Sería como un Dios muy aburrido, solamente allí sentado tomando esa decisión. Dios no, Dios es totalmente, Dios es la fuente de la Nanda, de la bienaventuranza. Todo lo que Él hace en el mundo espiritual está lleno de disfrute, de placer, es muy placentero. Él siempre está disfrutando de su propia energía, de la energía espiritual junto con sus miles y millones de asociados, de almas liberadas en el mundo espiritual. Y todo esto, aunque es parte de su energía, aunque viene de Él mismo, aún así, como se dice en versos anteriores, Él está aparte. Ahora, aquí viene algo importante, interesante también, que es un tema de discusión, siempre es un tema de discusión en teología. En teología siempre se discute cuál es la relación que tiene este mundo con Dios. Algunos postulan que este mundo está aparte de Dios. Presentan incluso la teoría de que Dios crea este mundo a partir de algo que ya encontró. Postulan que esto no surge de Dios, que esto no viene de Dios, que esto no incluye a Dios, que toda esta creación estaba allí, pero Dios vino y empezó a armar, a crear. ¿A qué se les parece ese proceso? ¿A qué parte del Bhagavatam se les parece ese proceso? ¿Alguien puede decir, puede escribirlo, puede opinar? ¿A qué parte del Bhagavatam se parece ese proceso en el que un Dios recibe ya o tiene o se tropieza, por decirlo así de manera pintoresca, ¿no? Un poco cómica, ¿no? Dios viene y ya está todo y empieza a crear allí con lo que ya hay, ¿no? Pero que Dios no tiene que ver directamente. Y tratan de apartar de Dios este mundo para no corromper esa pureza de Dios. Porque este es un mundo lleno de tantas cosas turbias y hay que apartarlo de Dios. Y por eso es que muchas personas, incluso muchos religiosos, ven este mundo como el gran enemigo. Tratan de apartarlo. Si sigues a Dios, no sigues al mundo. Por supuesto que no se trata de seguir todas las cosas del mundo, sino que se trata de entender teológicamente y filosóficamente que este mundo tiene una relación. De hecho, este mundo surge de la propia suprema personalidad de Dios. Es su energía. Son sus energías, como en el capítulo 7 que también se empezó hablando de las energías de Krishna. Allí se mencionó Bhumira po analoba yu kanma no budir evacha
Ahankara itianme vina prakriti astadi, astada. Astada significa 8. Estas 8 energías materiales, ¿no? Tierra, fuego, aire, etcétera, mente, ego. Vina prakriti es naturaleza material separada, pero es su energía. Srila Prabhupada pone el ejemplo de que su voz se encuentra separada en una grabadora. Y uno puede encender la grabadora y es la energía de Srila Prabhupada. Y aunque es Srila Prabhupada, aún así Srila Prabhupada está aparte o estaba aparte. Es como podemos en este momento escuchar una clase, ¿no? Ponemos una clase de Srila Prabhupada. Y alguien puede entrar en la habitación y dice, es Srila Prabhupada, está dando clase. Correcto, es él. Pero al mismo tiempo no es él. Srila Prabhupada está, por supuesto, ahora disfrutando sus lilas trascendentales junto al Señor. Entonces, es la energía de Dios. Todo esto es la energía de Dios. Procede de Él. Procede de Él. Los materialistas, los científicos materialistas dicen que esta creación surge de un punto extremadamente condensado, extremadamente caliente y que en un momento explotó y surgió todo a partir de eso. Pero no pueden explicar qué había antes de eso. Incluso si aceptásemos que surge así a través del Big Bang, ¿qué había antes de eso? No lo pueden explicar. No pueden explicar cómo esta creación surge de eso. Ok, pongamos que sea así. Vamos a decir que sí, pero ¿qué había antes de eso? No lo pueden explicar. Pero los Vedas explican exactamente cómo surge esto. Surge del Señor Supremo desde un estado no manifiesto, técnicamente conocido como el Pradana. Ese Pradana se encuentra ya presente dentro del cuerpo del Supremo. Ese Pradana es la energía material total en estado no manifestado. Y luego empieza a manifestarse sutilmente en la forma del Mahatattva. Y en el Mahatattva encontramos las gunas en estado equilibrado, pero luego estas gunas pierden su equilibrio y empiezan a luchar unas con otras. Y finalmente la guna de Raya Guna emerge como vencedora y empieza el proceso de la creación y todo lo que está descrito en las escrituras, especialmente en el Srimad Bhagavatam. Entonces el Señor impregna esta creación, está presente como ya se reveló en versos anteriores. Él está impregnando esta creación, tiene una relación con esta creación, ¿no? Y hay muchos teólogos que dicen, no la tiene, otros dicen, sí la tiene. Hay esta especulación. No saben a ciencia cierta, pero el Bhagavatam y el Bhagavad Gita nos está revelando qué tipo de relación. Es una relación en donde Él está y no está. Achintya Veda, Aveda Tattva. Él está presente en su energía y al mismo tiempo se encuentra apartados de su energía. De la misma manera en que la luz del sol está presente en nuestras habitaciones en la mañana, pero al mismo tiempo el sol permanece aparte, está distante. Y el Señor, aunque está presente en todo esto, aún así, Él no está apegado. Él no está apegado. Y Él no experimenta ningún tipo de cambio con la creación. Porque también existen otros tipos de filósofos que dicen que este mundo material y todas sus transformaciones han creado una mutabilidad en Dios. Y por supuesto, en Dios no puede haber mutabilidad. Dios es inmutable. Entonces debe aceptarse que a pesar de todos los cambios que ocurren en este mundo, esos cambios no afectan esa pureza, esa inmutabilidad de Dios. Por eso es que debemos entender que lo que se transforma en este mundo es la energía de Dios. Todos estos procesos que encontramos aquí solamente es los cambios que ocurren en la energía de Dios, mas no en la persona de Dios. Por eso es que hay una clase de filósofos, los filósofos mayavadis postulan que este mundo es una ilusión. Este mundo es solamente una ilusión, no tiene esencia. Ellos dicen, Brahma Satyam Jagat Mitya. El Brahman es lo verdadero, Brahma Satyam Jagat Mitya. Y que este universo material es falso. ¿Por qué dicen así? Porque ellos dicen que si este universo fuera real, resultaría que fuera una transformación de Dios.
Y en Dios, en la verdad absoluta, no puede haber cambio. Como ellos no aceptan las energías, porque si aceptan las energías, deben aceptar obligatoriamente que existe una fuente de energía, y esa fuente de energía es un Dios personal. Por lo tanto, ellos no aceptan eso. Y por lo tanto dicen que este mundo es falso. ¿Qué dicen nuestros acharyas? ¿Qué dicen Bhaktivinoda Thakur? ¿Qué dice Srila Prabhupada? Dice, este mundo es real pero temporal. Es decir, es real en sustancia. Todos los componentes que encontramos en este mundo son reales. Lo ilusorio son las diferentes formas que encontramos en él. ¿Ah? Por ejemplo, tengo esta forma en este momento, pero después de unos pocos años esta forma se va a desvanecer. No tenía existencia real. Por eso es que a veces vemos con cierto asombro sí, con cierto asombro, cómo es que a veces hay personas que postulan que Dios no es real. Cuando en realidad quienes no somos reales somos nosotros. Porque en un punto muy minúsculo de la creación, de la historia del mundo, del universo entero, existimos como personas. Estos mismos universos existen en una fracción infinitesimal. Aunque para nosotros parece que el universo, que de acuerdo a los científicos tiene 14.000 millones de años, parece una medida tan extensa de tiempo, en realidad, en relación a la eternidad, es solamente una chispa, muy fugaz. ¿Qué decir nuestra existencia, nuestra vida? Unos pocos años, 50, 60, 70, incluso si viviésemos 100 años, fuese algo tan efímero, tan así, ¿no? Entonces, nuestra existencia es tan efímera. Entonces, este mundo es una transformación de la energía de Dios. Por lo tanto, aceptamos, existen dos teorías. La teoría que postula que este mundo es una ilusión es la teoría Vivartavada. Srila Prabhupada explica eso muy bien en el Chaitanya Charitamrita. Al Vivartavada significa que este mundo es la transformación de la energía, que este mundo es una ilusión. Pero los devotos personalistas aceptan la teoría Parinamavada. La teoría Parinamavada explica la transformación de las energías de Dios, no de Dios mismo. Es decir, que lo que se transforma, lo que cambia, no es Dios. No es Dios. Y eso resuelve la disyuntiva teológica de que si este mundo afecta a Dios, si esta creación afecta a Dios, si tiene que ver con Dios. Porque si tiene que ver directamente con Dios, significaría que Dios es un Dios mutable, que muta, que cambia, que se transforma. Pero Dios no se transforma. Lo que se transforma es su energía, lo que cambia es su energía. Por lo tanto, los Vaishnavas aceptan la Parinamavada, es decir, la transformación de las energías de Dios, no de Dios en sí. Por lo tanto, este mundo es real en sustancia. Todo lo que encontramos en este mundo, toda esta materia es real, pero temporal. Al final, como se ha explicado en versos anteriores, al final de los milenios, Krishna recoge su energía y vuelve otra vez a él. Es decir, surgió de Mahavishnu y al final nuevamente entra en Mahavishnu. De la misma manera en que una araña tiene la capacidad de manifestar telaraña, y también ella tiene la capacidad de recogerla. Al Señor Supremo se lo compara así con este tipo de araña, porque la araña no queda atrapada, no queda enredada. La araña se desliza, se desplaza muy cómodamente a través de toda su telaraña. Sin embargo, si allí cae una criatura, un insecto o incluso pequeños animales, se ha visto cómo a veces pequeños pájaros quedan atrapados también. Pequeños roedores, lagartijas también quedan atrapados allí. Y siendo animales con mucha más capacidad, mucho más tamaño, y aún así quedan atrapados. Pero Dios es como la araña que se desplaza y puede retraer a voluntad su red.
Así mismo es Dios. Entonces, Dios no queda atrapado. Dios no queda atrapado por las acciones y reacciones como un ser humano ordinario que produce algo y se enreda, que hace algo y queda atrapado por ese tipo de trabajo, porque está apegado. Pero la respuesta a esto es que Dios no se enreda, porque está desapegado. Él siempre permanece aparte, inmutable, independiente, autosatisfecho. Él no tiene nada que ganar con las acciones de los hombres en este mundo, ¿no? Él está autosatisfecho en su propia morada trascendental, Goloka, Vrindavan o Vaikunta, ¿ya? Ahora, otra razón por la que él no se enreda en esto es porque él es el controlador. Él es el controlador. No es que su energía es superior, no es que la energía es superior a él, no. Él está controlando todo esto y eso lo va a certificar en el verso siguiente, Mayadyaksena Prakriti. Esta energía mía, Mayadyaksena, él la está supervisando, está funcionando bajo mi dirección, dice Krishna, y está produciendo a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, es decir, por orden de la energía material, se está produciendo todo. Y todo funciona aparentemente sin un control. Por eso es que los ateos, los científicos ateos, dicen que no hay Dios. Asatyam, apratistante, yagata jura niswaran, aparaspara sambutat kit anya kamahaitukam, que este mundo no tiene un fundamento. No hay verdad absoluta, asatyam, apratistante, no hay fundamento. Yagat ahur aniswaran, aniswaran, no hay un controlador en este universo. Eso dicen los científicos ateos. No hay un controlador, porque ven cómo todos los procesos están dándose mecánicamente. Pero no entienden que atrás de todo esto, atrás de toda esta maquinaria cósmica, está el gran supervisor, que es Dios. Que Él es el que está sancionando y permitiendo que todo esto ocurra. Y Él, aunque en sentido general, no interviene en estos procesos, aún así, en ciertos casos, Él interviene. ¿Cuándo interviene? ¿Quién puede decir cuándo interviene Dios? ¿Cuándo sí mete la mano? ¿Cuándo dice, o jala una palanca y para el proceso, para las cosas? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién puede? ¿En qué caso ocurre eso? Generalmente el Señor, como se dice aquí, es Udasina Bhat, es indiferente a todos los procesos que ocurren aquí. Porque cada persona está obteniendo el resultado de su propia labor. Él no interviene. Él está supervisando, como dice el Bhagavad Gita capítulo 13, Upadrasta Numantancha. Él es el supervisor y sancionador. Él no se involucra directamente, porque la jiva es la propia causante de su felicidad y su aflicción, también como lo dice el capítulo 13. Karya Karana Karkritue Hetur Prakriti Ruchate. Purusan Sukadukanam. Boktritue Heturuchate. Purusa Sukadukan. Es la jiva, es ese purusha, ese minúsculo purusha que somos todos nosotros, quienes somos los propios causantes de Sukaduka, de nuestra propia felicidad y aflicción. Somos los causantes. Por eso el Señor Supremo está libre de ser culpado. A veces se tergiversan los conceptos, ¿no? Se tergiversan. Por una parte dice, Dios controla todo y todo ocurre por su voluntad. Y a veces pensamos que incluso los actos fuera del rango de lo dármico ocurre por la gracia de Dios. No es así. Ocurre por nuestra voluntad, porque estamos aquí y estamos actuando según nuestros deseos. Y como dice ese verso del capítulo 13, texto 21, aunque la naturaleza material, Karya Karana Karkritue, la naturaleza material es la responsable de todas las causas y efectos de este mundo material, aún así la jiva es la responsable de su propio actuar. La jiva responde por sus propios actos. Dios no tiene nada que ver con eso. Entonces no podemos adosarle a Dios la culpa de nuestros propios actos, como cuando alguien dice, si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras?
¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta explotación? No, todo eso es el resultado del propio accionar de este minúsculo Purusha en este mundo. Dios no tiene nada que ver con eso. Él permanece aparte, es la Jiva, la propia causante de su propio mal. Entonces, no podemos decir que Dios es directamente el causante, y por eso es que aquí se dice Udasinabad, Él es indiferente, pero en ciertas circunstancias Él interviene. ¿Cuándo interviene? Porque cuando nosotros actuamos en este mundo, estamos actuando en el seno de las gunas. Estamos actuando en el seno de las gunas. Son las gunas las que están moviendo a la entidad viviente. Y esos actos no están en el seno de la potencia interna de Dios. Esos actos están realizados en el seno de la potencia externa. Por lo tanto, yo soy el responsable. Yo soy el responsable. ¿Ah? Porque a veces se pregunta, ¿no? Si Dios controla todo, ¿por qué ocurre esto? No, es la voluntad del Supremo. No, no es la voluntad del Supremo. Es tu voluntad. ¿Ah? Entonces a veces queremos escapar de la responsabilidad, y esa responsabilidad anexársela a Dios. Decir, no, Dios es el responsable. ¿No? Entonces Dios no es el responsable, somos nosotros los responsables de esos actos, por eso Él permanece aparte de todo. Y aunque todos estos procesos actúan automáticamente, Él es el supremo director de todo. Más de eso se va a confirmar en el siguiente texto, en el texto 10. Bien, entonces, resumiendo, concluimos que aunque el Señor crea toda esta manifestación cósmica, está sumergido en los procesos de la creación, manutención y destrucción, aún así Él permanece desapegado, porque Él permanece desapegado, Él no se enreda, porque Él no está apegado a estos procesos, a la creación, a la aniquilación, destrucción, y Él es el supremo controlador de todo. Él no tiene nada que ganar, Él no tiene absolutamente nada que ganar con nuestros actos. Él es totalmente independiente y feliz. Somos más bien nosotros los que dependemos de Él, ¿ya? Y bueno, sí, a veces Dios sí, como decía, se involucra únicamente, creo que no lo dijimos, ¿no? Únicamente se involucra cuando alguien se rinde completamente a Él. Como dice al final encontramos el verso, ¿no? Sarva dharmam paritya man ekan saranam praya ahantuan sarva papebyo moksha yisyami masuchaha. Krishna le promete a Arjuna, le dice, no te preocupes, que yo me hago cargo. Deja todo, deja todas las demás ocupaciones, todas cosas, y simplemente entrégate a mí. Yo te voy a dar plena protección. En ese momento es cuando Krishna interviene. Mientras uno esté rendido a la energía ilusoria, Krishna va a estar aparte. No se involucra, no se perturba, no pierde su inmutabilidad, es totalmente independiente. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. No sé si hay alguna pregunta, la pueden escribir allí. Yo hasta eso leo el texto nuevamente. Dice aquí, Odananyaya, todo este trabajo no puede atarme. Yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Bien. Bueno, está ahí presente Madre María Eugenia, Humada Vidaini de Vidasi, Ramapriya. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces creo que no hay nada más, ¿no? Parece que no hay nada más. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Nuevamente reitero mi agradecimiento a los organizadores de este espacio por la gentil invitación. Agradezco también a todos ustedes quienes están directa o luego diferido, están recibiendo y están escuchando esta explicación, y también las explicaciones que da Srila Prabhupada en este Bhagavad Gita tal como es. Bueno,
Vamos a dejarlo allí. Hice una pregunta, no, nadie contestó. Bueno, el proceso que decía, ¿no? Que Dios ve todo, ¿no? Es el proceso que se llama Visarga. Cuando Brahma sí recibe ya los elementos constitutivos de la creación y con esos elementos Brahma crea. Eso es lo que se asemeja un poco a esa hipótesis, esa teoría de que Dios crea el mundo ya con una materia que existía previamente, ¿no? A eso me refería. Bueno, ok, vamos a dejarlo ahí. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí, ya. Hare Krishna. Reverencias.